Muy buenos días a todos. Ante todo quiero agradecer al comité organizador de la Sociedad Venezolana de Urología por permitirme formar parte de este Congreso Nacional de Urología. Y obviamente agradecer enormemente a grandes amigos que me permiten estar acá. El tema que voy a tratar es la enucleación prostática con láser holmium y la posibilidad de esta cirugía hacerla de manera ambulatoria. Y cuáles son las indicaciones y costo-efectividad de este procedimiento. Ante todo quiero primero marcar mis conflictos de interés sobre este procedimiento. Y sin duda que hoy en día la enucleación con láser holmium ha tenido un gran desarrollo y la vemos cada vez más reflejado en lo que se habla y en lo que se trata en cuanto a las diferentes guías. Y esto también tiene que ver con la gran aparición de nuevos equipos de láser holmium. Históricamente, cuando nosotros nos iniciamos en el año 2000 con la enucleación, eran pocas las empresas, en realidad era una sola la que tenía equipos de alta potencia para poder desarrollar este procedimiento, y luego esto ha llevado a que la industria tenga un desarrollo cada vez más marcado de equipos de alta potencia que nos permiten llevar adelante este procedimiento con una posibilidad de que se distribuya más a nivel general y global el uso del láser holmium. Pero no debemos olvidarnos que cuando iniciamos con la enucleación con láser holmium, la gran diferencia que nosotros encontrábamos era con lo que era la cirugía abierta. Obviamente teniendo en cuenta que para próstatas muy voluminosas, la cirugía abierta era el tratamiento indicado como gold standard. Hoy en día, si bien sigue siendo un procedimiento obviamente que tiene una indicación precisa para próstatas voluminosas, el láser holmium ha venido a reemplazar, o la enucleación en general, ha venido a reemplazar a lo que es la cirugía abierta, obteniendo los mismos resultados funcionales, pero disminuyendo las comorbilidades o efectos que podemos encontrar cuando realizamos un procedimiento quirúrgico abierto. Nosotros en el Hospital Italiano, como les decía previamente, que es un hospital que está ubicado en la capital federal o en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en lo que es Buenos Aires, en Argentina, desde el año 2000 hemos comenzado a utilizar el láser holmium. En ese momento era de la empresa Coherent y luego ha ido mutando la compra de distintas empresas hasta terminar el Lumenis, que ha sido el que hemos tenido en los últimos tiempos. Iniciamos con un láser de 100 watts y luego hemos adoptado el láser de 120 y hoy en día contamos con estos dos, uno de 100 y uno de 120 watts. Lo que hacemos nosotros en la técnica de nucleación la hemos modificado mucho, porque iniciamos con una técnica de la descrita por Peter Gilling, que fue la técnica trilobar, la enucleación primero de un corte en hora 5 y un corte en hora 7 para enuclear el lóbulo medio y luego los lóbulos laterales. Aquí lo que nosotros podemos ver del láser holmium es la gran ventaja que tiene en cuanto a la formación de la burbuja. La burbuja que genera el láser holmium al absorberse por el agua, ya que es un láser que tiene alta absorción por el agua, genera que ese efecto Moses, o sea, la formación de la burbuja, separa el tejido. Y como podemos ver, iniciamos una primera incisión al lado del verum montanum, en donde sabemos que tenemos una porción de adenoma que es mucho más delgada que si lo hacemos como inicialmente lo realizábamos en horas 5 o 7, donde teníamos que hacer un recorrido mayor de ese tejido. Como ustedes pueden ver, la enucleación es una enucleación que la va haciendo el mismo láser y la burbuja, que nos permite una coagulación de todo lo que es la cápsula y los vasos que tenemos que van discurriendo por esa cápsula, pero no hacemos una energía mecánica para llevar adelante la enucleación. Y aquí lo que hacemos en este caso es una técnica bilobar, una técnica en una próstata grande, como es este caso, de 220 gramos, en donde hacemos una enucleación de casi la totalidad. Aquí vemos ya el llegar a la cara anterior de la próstata, recorriendo todo lo que es el adenoma, la separación entre la cápsula y el adenoma. Identificamos el meato del lado izquierdo y vamos a seccionar un corte, lo que sería en hora 5, para separar el lóbulo lateral izquierdo de lo que es el lóbulo medio y el lóbulo lateral derecho. ¿Hasta dónde seccionamos? ¿Hasta dónde es la profundidad de este corte de hora 5? Justamente hasta donde ya hicimos la elevación o la liberación de todo el piso o cara posterior de la próstata. Y es importante ir controlando la hemostasia y hacer una sección en hora 12 para separar el lóbulo lateral izquierdo del derecho. Y luego un punto probablemente el más importante para lo que es la liberación de los adenomas del esfínter,
que es el seccionar el puente mucoso que tenemos a nivel de hora 12. A la altura del verum montanum identificamos este puente mucoso y lo que hacemos a ese nivel es dejar una porción de puente mucoso con algo de adenoma para saber que de esa manera estamos conservando y no estamos lesionando lo que es el esfínter. Recordando que el esfínter en hora 12 es mucho más delgado y que aparte está puesto oblicuo hacia la vejiga. Entonces es muy importante preservar esa porción que nosotros denominamos una W, que ahí pueden verla muy bien, la W que dejamos a la altura de la cara de hora 12, para de esa manera conservar lo que es el esfínter y no tener la incontinencia temporaria, que es tan temida para la curva de aprendizaje y para esta técnica quirúrgica. Una vez que terminamos de denuclear, pasamos a lo que es la morcelación. Pero hoy en día, sabiendo que el láser holmium tiene esta capacidad de ser altamente absorbido por el agua, la ingeniería ha hecho que aparezca una nueva forma de seteo, que es la tecnología Moses. La tecnología Moses no es ni más ni menos que una segunda aplicación de luz que sale inmediatamente que se genera la primera, como se puede ver en este video de aquí abajo, en donde tenemos no solamente la burbuja inicial del láser holmium, el efecto Moses, sino tenemos la tecnología Moses, que es la segunda liberación de este haz de luz que genera una segunda burbuja que tiene, desde el punto de vista de la litiasis, un poder de fragmentación mejor en pulverización con menos retropulsión, pero a nivel de la próstata nos permite tener un efecto de mayor coagulación con una velocidad de nucleación un poco mayor. Y aquí lo que nosotros estamos viendo justamente es esa enucleación con tecnología Moses, en donde nos vamos a encontrar que la técnica quirúrgica es la misma, una técnica aquí en bloque, a diferencia de la que hacíamos antes, que es bilobar, y después si quieren podemos aclarar un poco las dudas sobre cuál es mejor para cada caso, pero aquí lo que vemos es que la tecnología Moses lo que nos permite es una coagulación mejor del plano en donde nosotros estamos haciendo el procedimiento. ¿Y esto qué nos permite? Una mayor velocidad en cuanto a la enucleación, porque penetra un poco más esa burbuja, como hablábamos previamente, y esto nos permite que también creamos nuevamente todo el plano posterior de la próstata, siempre teniendo en cuenta que hacemos un movimiento amplio, como si estuviésemos surfeando sobre la próstata, para no ingresar en porciones pequeñas del adenoma en donde no podemos identificar correctamente el plano, pero una vez que estamos sobre el plano correcto, ir avanzando siguiendo todo el tiempo esa sección del plano para ir liberando completamente todo el adenoma. Cuando hacemos una técnica en bloque, es muy importante tener en cuenta que, al igual que la técnica bilobar, no debemos hacer enucleación mecánica, no debemos forzar nuestra enucleación. Porque si nosotros forzamos nuestra enucleación, entonces nos vamos a encontrar que vamos a generar planos que no son los correctos, pero por otro lado también estamos trabajando mucho contra el esfínter y tenemos mayor riesgo de incontinencia porque estamos traccionando sobre las fibras esfinterianas y también mayor riesgo de sangrado. Aquí, una vez que ya hicimos todo el piso, empezamos con la disección del lóbulo lateral izquierdo, en este caso, en donde seguimos una vez más, continuamos ese plano que hay entre la cápsula prostática y el adenoma, sin forzar y siguiendo lentamente con el avance que nosotros vamos generando sobre esa zona de la próstata. Una vez que encontramos que disecamos completamente toda la cara lateral, en este caso del lóbulo lateral izquierdo de nuestro paciente, vamos a ir avanzando sobre la cara anterior. Y al ir avanzando sobre la cara anterior nos vamos a encontrar que tenemos que ir llegando hacia lo que son las fibras verticales, las fibras que encontramos en zona vertical a la altura del cuello, lo que sería ni más ni menos que las fibras circulares del cuello o el esfínter interno de esa próstata o esa vejiga. Cuando encontramos en cara anterior esas fibras verticales, ahí lo que nosotros preferimos hacer es ingresar a través de esa zona en la cara anterior de la vejiga, allá llegando a la próstata, para una vez identificado ese plano, ir descendiendo y tallando, respetando todo lo que es el cuello de la vejiga. ¿Por qué es importante el respetar el cuello? Primero, la hemostasia es muy importante en esta zona, sobre todo en pacientes que han tenido sonda vesical colocada, ya que si el paciente tiene una sonda vesical colocada, vamos a encontrarnos con una
mucosa más edematizada, más hiperémica y con mayor riesgo de sangrado. Pero por otro lado es importante respetar las fibras del cuello para de esta manera saber que nosotros no estamos teniendo el riesgo de que ese paciente estemos ingresando en esas fibras del cuello y que tenga mayor riesgo potencial posterior de alguna sinequia o algún cierre del cuello cuando hayamos terminado con el procedimiento. Aquí vimos que hicimos toda la marcación del lóbulo lateral izquierdo del paciente y estamos llegando a lo que es la zona del lóbulo medio, para pasar por debajo del lóbulo medio, marcando siempre esta zona de costado. Pero aquí importantísimo el tema de la hemostasia. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener una muy buena hemostasia cuando terminamos la enucleación para luego de eso poner el morcelador. Como ustedes pueden ver, estas son las curvas del servicio del Hospital Italiano, en donde vemos que hemos ido aumentando el uso de la enucleación en desmedro o en disminución de lo que son los procedimientos abiertos. Y una gran ventaja que hemos encontrado en el último tiempo también se ha visto reflejada con el tema de la pandemia. Como ustedes pueden ver aquí, el año 2020, el año de la gran pandemia que nos ha llevado a disminuir y a tener tanto sufrimiento a nivel general, global, en el mundo, nos ha permitido la enucleación con láser holmium que, si bien disminuyó el número de procedimientos, no ha disminuido en una cuantía tan marcada y hemos seguido haciendo enucleaciones con láser holmium. ¿Gracias a qué? Gracias a que nos permitió hacer procedimientos que nosotros siempre decimos están dentro de las virtudes que tiene la enucleación con láser holmium. ¿Y cuáles son las grandes virtudes que tiene? Primero, que lo que nosotros siempre decíamos, el láser holmium tiene la posibilidad de tratar adenomas prostáticos grandes. Y si bien hoy en día ya hacemos cualquier tamaño prostático, en próstatas grandes, hasta 450 gramos en nuestra casuística, uno puede hacerlo con la enucleación con láser holmium. Tenemos la ventaja de que nuclea el tejido adenomatoso hasta la cápsula, menor sangrado, utilizamos solución fisiológica y podemos utilizar fibras de larga duración. Pero uno de los temas principales es que obtenemos material para anatomía patológica, que no es un tema menor, porque nosotros tenemos en nuestra casuística de más de 4.000 enucleaciones, un 6% de pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata, aún con un PSA por debajo de 4 nanogramos por mililitro. Y otra de las virtudes que siempre describimos es el tema de que puede ser un procedimiento ambulatorio con tiempo de sonda en corto. ¿Y cómo es el tema de la posibilidad de hacer una cirugía ambulatoria? No somos los primeros que la describimos. Obviamente ya en el año 2002 el doctor Costello presentaba su trabajo de una experiencia a corto plazo con 38 pacientes que eran evaluados para ver si los podían manejar en forma ambulatoria. Y ellos se encontraban que tenían una tasa de complicación del 13% y con una tasa de reingreso del 7.9%. Pero fue uno de los primeros que inició con esto de la posibilidad de hacerlo ambulatoria. Después tenemos el trabajo de Acher en el 2018, con 210 pacientes, un trabajo retrospectivo, en donde ellos encontraban que el 35% de los pacientes le podían dar de alta el mismo día, con una tasa de readmisión de 5% de esos pacientes, y a los pacientes que debían dejar internados eran aquellos que operaban a la tarde o que tenían una próstata más grande que los 40 gramos y con un tiempo quirúrgico mayor a los 80 minutos. Por otro lado, tenemos el trabajo del 2019, un trabajo también donde evaluaban esta posibilidad de tasa de ambulatorio o pacientes ambulatorios, en donde encontraban una tasa del 59% de alta, pero la principal causa en donde no podían dar de alta a los pacientes eran los pacientes que cuando le cortaban la hematuria, cortaban la irrigación, seguían con hematuria, y sobre todo esto lo veían a pacientes con antecedentes de infecciones urinarias, volumen prostáticos grandes se asociaron con mayor riesgo de readmisión de los pacientes. Y el caso de este trabajo no era un factor de riesgo el tema de la anticoagulación previa, como sí se vio en trabajos previos a estos. En otro trabajo también de Funk, un análisis retrospectivo con mayor casuística de 377 pacientes, en donde ellos evaluaron pacientes que le dieron de alta el mismo día versus no, vieron que no tenían grandes diferencias o no tenían diferencias significativas en aquellos pacientes que habían sido de alta el mismo día versus los que no, pero sí tenían una tasa de readmisión de 2,5% versus 4,5%. En aquellos pacientes donde se encontraron que no podían dar de alta el mismo día, fueron los que habían tenido un antecedente de una RAO o con un flujo máximo preoperatorio muy alterado,
con un tiempo quirúrgico también prolongado y con un volumen prostático alto, asociaron a mayor riesgo que el paciente no pueda ser de alto el mismo día. Y la doctora Amy Krambeck, en su casuística de 473 pacientes, tuvieron un 56% de pacientes con una admisión planificada y 44% de esta casuística fueron ambulatorios. Y ellos también evaluaron que para poder saber a cuáles pacientes le podían dar el alta, eran, según si tenían edad elevada o no, pacientes anticoagulados con tiempo de nucleación prolongado, fueron significativamente mayor en los que tuvieron que dejar internados versus los que no, con una tasa de alta de aquellos que habían planificado el alta previamente del 87%. Y en el último trabajo de Amy Krambeck con próstatas voluminosas mayores de 175 mililitros, encontraron en este estudio de 55 pacientes que le pudieron dar el alta el mismo día al 70% de ellos, con una estadía promedio de 11 horas y con un tiempo de cateterismo bajo, pero también con un seguimiento desde el punto de vista de la mejoría funcional, en donde encontraron mejoría significativa cuando aún en pacientes que los manejaron en forma ambulatoria. ¿Qué hicimos nosotros en el hospital? Nosotros, en los pacientes que pudimos analizar, que tenemos los datos completos entre 2017 y 2019, encontramos que el 42% de estos pacientes fueron cirugías ambulatorias y en donde tenemos un porcentaje de reingreso del 3% de estos pacientes, 2 pacientes por hematuria, un paciente con una dilatación uretropiélica y un paciente con un cuadro séptico. Y en los pacientes que no pudieron ser ambulatorios y que debimos necesitar una internación, encontramos una edad más avanzada, con una media de PSA más elevada y con una próstata un poco más elevada también. Y aquí vemos que dentro de las complicaciones hemos tenido un paciente con un óbito, un fallecido, por un paro cardiorrespiratorio dentro de esta casuística, pero no obtuvimos reingreso, aún teniendo un promedio de internación de 25 horas. O sea que el paciente no fue dado de alta el mismo día, es un paciente que quedó un solo día internado en promedio. ¿Y cómo evaluamos o cómo decidimos que el paciente va a ser ambulatorio? Primero, pacientes que no requieran una internación por antecedentes o comorbilidades, aquellos pacientes que tienen un antecedente cardiológico, en donde en el prequirúrgico no podemos externarlo al mismo día porque requiere de un cuidado postoperatorio en un área cerrada. Es muy importante hacer una hemostasia meticulosa, y para esto las grandes ventajas que puede tener los láseres nuevos, pero que también las podemos obtener al hacer una enucleación con láser holmium, y al finalizar la misma colocar un electrodo de bipolar y hacer una hemostasia meticulosa de toda la loge quirúrgica, cosa que a veces nosotros hacemos cuando no contamos con la posibilidad de tener con una fibra de Moses. Entonces uno puede utilizar el equipo bipolar para hacer la hemostasia final y de esta manera saber que uno va a tener una hemostasia meticulosa y una orina clara, como podemos ver aquí. ¿Qué hacemos nosotros? Lo dejamos con una sonda triple vía, con una irrigación. El paciente pasa a una sala de recuperación en donde en cuanto empieza a tomar líquido le cortamos el lavado y de esta manera, si la orina sigue estando clara, suspendemos completamente el lavado y el paciente es externado con la sonda durante 24-48 horas y a las 24-48 horas lo citamos para retirarle la misma. Con esto, ¿qué podemos decir? Que hoy en día tenemos múltiples tratamientos quirúrgicos para diferentes tamaños prostáticos, sabiendo que cada próstata y volumen prostático va a tener una indicación de múltiples tratamientos que podemos ofrecerles. Pero hoy en día ya sabemos que la indicación de enucleación prostática es tamaño de próstata independiente. Enucleación prostática que podemos hacer tanto con holmium como con thulium, como con otras energías. Y aquí es el punto importante, que la enucleación es lo que nosotros tenemos que buscar para ese paciente. Después podemos diferir si la enucleación con unas energías uno hace más tracción mecánica y por ende tiene más riesgo de incontinencia o más riesgo de sangrado posterior, que es algo que yo creo, la importancia de hacer una enucleación siempre sin tracción mecánica para poder llevar adelante el procedimiento. Pero para esto tenemos que crear centros de entrenamiento regionales. Y esto es muy importante para poder transmitir todas esas complicaciones que hemos presentado en nuestra curva de aprendizaje, en nuestra casuística, para poder transmitirlos a los que empiezan, para poder ofrecer estos tratamientos a nuestros pacientes y siempre pensando que nosotros tenemos un tratamiento quirúrgico que le podemos ofrecer una mejoría clínica en cuanto a la obstrucción de ese paciente, teniendo en cuenta que hoy en día decimos que
La enucleación con láser holmium puede ser ambulatoria, ya que es factible, es un procedimiento seguro, es costo efectivo, pero para esto debemos cumplir los pasos de la técnica y no forzarla y no apurarnos. No solo o no siempre lo más rápido es mejor. Siempre ser cuidadosos con los tiempos quirúrgicos, sabiendo que en la enucleación vamos a tener un tiempo de enucleación y un tiempo luego de morcelación. Y que para la morcelación tenemos que ser muy cuidadosos con la coagulación y tener una muy buena visión y una muy buena irrigación para poder tener la seguridad de no lesionar la vejiga con el morcelador. Y para esto, como decíamos, hemostasia meticulosa, y siempre, obviamente, vamos a encontrarnos con las nuevas ventajas de equipos nuevos. Para esto, al igual que en esta técnica, como en cualquier otra técnica quirúrgica que nosotros desarrollemos, es muy importante saber que uno tiene que contar con un equipo quirúrgico atrás que le pueda ayudar para cada uno de estos pasos y poder afrontar estas nuevas técnicas con, como decíamos, esas menos curva de aprendizaje, ese requerimiento de procedimientos cada vez menos invasivos, pero con los mejores resultados para nuestros pacientes. Una vez más, muchísimas gracias por la invitación y quedo abierto a las preguntas. Un gran abrazo a todos los amigos desde acá a la distancia y esperando poder vernos pronto en breve en forma presencial. Muchas gracias.